de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Saludar ya. Firmes, ya. Agradecemos a la banda de guerra, escolta y banda de música de Zapopan por su participación en esta ceremonia solemne. Gracias por acompañarnos. Sean tan amables de tomar asiento. Les avisamos a nuestro auditorio, a nuestro distinguido auditorio, antes de continuar con la presentación de nuestro presidium, que el presidente del Poder Judicial de Jalisco, el magistrado Daniel Espinosa Ricón, y las consejeras del Consejo de la Judicatura, Tatiana Anaya y Claudia Esperanza Rivera Maytorena, se incorporarán posteriormente por motivos de agenda. A continuación, damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan esta mañana en el presidium. Damos la bienvenida a Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Sistema Nacional de Transparencia. Damos la bienvenida también a Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que nos acompaña vía remota. Gracias por acompañarnos. Mauricio Medina Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Antonio Flores Allende, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Pedro Antonio Rosas Hernández, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Miguel Ángel Hernández Velázquez, secretario ejecutivo del ITEI. Manuel Rojas Munguía, director del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales del ITEI. Gracias al Presidium por acompañarnos. Agradecemos a nuestros invitados especiales, profesores y alumnos que nos acompañan esta tarde. Le damos la bienvenida a José Luis Álvarez Pulido, magistrado del Supremo Tribunal. Gracias por acompañarnos. Anel Vázquez Anderson, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Miguel Ángel Landeros Bolcuas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Miguel Navarro Castellanos, presidente del Consejo Consultivo del ITEI. Luis Albino Reyes Robles, presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco. Integrantes del Consejo de la Judicatura, nos acompaña Enrique Rubio León, director del Instituto Judicial, bienvenido. José Antonio Pérez Gil, jefe de capacitación, bienvenido también. Irving Ávila Trujillo, director de formación y actualización, gracias por acompañarnos. Agradecemos en general la participación de todos los maestros que formaron parte del diplomado y que están siguiendo esta transmisión. Por supuesto que agradecemos a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y agradecemos también a los medios de comunicación que nos acompañan. A continuación, hace uso de la voz Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Para mí es un agrado estar aquí y saludar a los integrantes de este presidium. Estimado Mauricio, gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros que estés aquí en esta clausura de este diplomado. De la misma manera, saludo al magistrado Antonio Flores, por supuesto a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo del ITEI y al director del CECIP. De la misma manera, quiero dar la bienvenida, ya los saludaron, pero quiero señalar y saludar a los invitados especiales y quiero decirles que su presencia y acompañamiento como testigo de este evento para nosotros es fundamental. En virtud de que las instituciones que ustedes representan, pues tienen gran incidencia en las agendas que nosotros estuvimos viendo durante este diplomado. Entonces, en verdad les agradezco su presencia. Y, por supuesto, a los docentes que también están presentes, así como a los alumnos y alumnas que cursaron este diplomado. Después de poco más de un año, nos encontramos prácticamente ya de regreso en nuestras actividades normales, incorporándonos poco a poco a las actividades presenciales. Afortunadamente, se han dado las condiciones para que podamos reunirnos el día de hoy en esta clausura del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, ya que no es un asunto menor, pues se trata del primer diplomado diseñado de manera específica para servidores públicos del Poder Judicial en el estado de Jalisco, el cual surgió con base en la sinergia y el trabajo colaborativo del órgano garante del estado de Jalisco y del Poder Judicial. Tanto para el ITEI como para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como del Consejo de la Judicatura, la conclusión de este diplomado es un paso muy importante y de gran trascendencia, que abona a la construcción de una justicia abierta, pues significa sin duda alguna la disposición que existe para informar, así como para someter al escrutinio ciudadano sus actividades públicas a través de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información.
lo que ha modificado significativamente los paradigmas y las inercias dentro de la estructura que compone al Poder Judicial del Estado. Transitar hacia este camino de la transparencia y la rendición de cuentas, así como de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, o agendas también o temáticas como la de archivos, para cada uno de nosotros como servidores públicos significa el compromiso de atender las demandas de nuestras funciones con mayor eficiencia, productividad, calidad, pero sobre todo orientadas hacia la sociedad. Por nuestra parte, para el ITEI, el compromiso es en todo momento trabajar en favor de la capacitación y de la especialización de una cultura de apertura institucional, llevando el conocimiento al mayor número de personas posibles, pese a las adversidades, restricciones presupuestarias y a la misma contingencia sanitaria. No ha sido ni serán limitantes para el cumplimiento de nuestra tarea. El diplomado que el día de hoy concluimos es el 5º programa académico en línea que lleva el ITEI con pedagogía transmedia que desarrollamos exitosamente. Para este logro es sin duda la colaboración, parte de este logro, perdón, es sin duda la colaboración que hubo por parte del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Además, por supuesto, de la colaboración activa de quienes participaron como profesores en este programa, distinguidos profesionistas, académicos e investigadores, que se han convertido ya en aliados estratégicos del ITEI, provenientes de las siguientes instituciones. Tuvimos, por ejemplo, y ustedes recordarán, a Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, Norma Julieta del Río, Óscar Guerra, Adrián Alcalá, al director también Felipe Navas. También tuvimos del INFOEM a Guadalupe Luna, de la Universidad de Guadalajara al doctor Alfonso Hernández, al doctor también Luis Enrique González Araiza, por supuesto del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, a Jesús Ibarra. Contamos también con la presencia en la Escuela Libre de Derecho con Arturo Camacho Loza, de Transparencia Mexicana con Eduardo Bojorquez, también con Salvador Nava y del propio ITEI, con los comisionados, el secretario ejecutivo, directores también de la institución. Quiero también resaltar que entre los temas que se estudiaron en este diplomado están la de gestión documental, el marco jurídico que regula el derecho o los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, tanto a nivel local como a nivel nacional, y también se estudiaron conceptos pues prácticamente nuevos para el Poder Judicial, tales como gobierno abierto, justicia abierta, que fue el enfoque que se le quiso dar a este diplomado. Todo lo anterior bajo la premisa de abonar a la consolidación de las políticas gubernamentales dirigidas a propiciar el trabajo colaborativo con la finalidad de incentivar la participación ciudadana del Poder Judicial con la sociedad a través de figuras y de ejercicios como, insisto, la de gobierno abierto y la de justicia abierta. Políticas que desde una nueva gobernanza, y de esto nos hablará en un poquito más Mauricio, quien maneja muy bien pues todas estas agendas y fue impulsor de las mismas, pues sin lugar a dudas nos impulsan a generar mecánicas de trabajo centradas en facilitar el acceso a la información y en general a todo aquello que haga más accesible a las personas el funcionamiento del sistema de administración de justicia en el estado de Jalisco. En este sentido, quiero señalar que están concluyendo este diplomado 63 personas que forman parte del Poder Judicial, 25 hombres y 40 mujeres. También lo concluyen otras 3 personas que no forman parte del Poder Judicial. Está nuestro presidente del Consejo Consultivo, quien también tomó este diplomado.
Entre los alumnos que tomaron este diplomado en el Poder Judicial están magistrados, jueces, secretarios relatores, titular, por supuesto, de la Unidad de Transparencia, entre otros. Y por supuesto también, insisto, son de los funcionarios que tomaron parte de este diplomado. Felicito de manera muy especial y reconocida a todos los alumnos y a las alumnas que concluyen este diplomado. Sin lugar a dudas, ustedes egresan con conocimientos y capacidades que contribuirán al mejor desempeño de sus funciones, pero también de la función del Poder Judicial de forma general, con una perspectiva de derechos humanos en los que nos enfocamos durante este diplomado, pero también de las nuevas agendas que tiene actualmente ya la administración pública en nuestro país. Revisados, por ejemplo, revisados por supuesto con este enfoque que comenté hace un momento. El recorrido para llegar hasta aquí, hasta este momento de colaboración institucional completamente activa entre el Poder Judicial y el órgano garante de Jalisco, ha valido cada uno de los esfuerzos emprendidos, desde cada una de nuestras trincheras, pues están cambiando, como lo mencioné al inicio, paradigmas operativos, pero también se están cambiando actitudes. Es decir, se están transformando los hábitos y las costumbres con las que se ha trabajado durante muchísimo tiempo. Y esto, pues, es determinante para poder permitir que la sociedad conozca lo que sucede al interior del Poder Judicial, así como del actuar de sus funcionarios y, sobre todo, de las decisiones que toman diariamente, lo cual, sin lugar a dudas, representa un factor esencial para generar confianza y fortaleza en la institución del Poder Judicial en nuestro Estado. Reitero mi agradecimiento, magistrado Antonio Flores, tú como encargado de esta responsabilidad de transparencia en el Supremo Tribunal de Justicia y, por supuesto, con Enrique también en el Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Y bueno, a las unidades de transparencia de ambas instituciones, pues quiero agradecerles, insisto, todas las acciones que se llevaron a cabo para poder realizar este diplomado. Por supuesto, agradezco, como siempre lo hacemos, desde el Pleno del ITEI al CECIP, a Manuel, su director, Manuel Rojas, así como a Víctor Saavedra, quienes tienen la responsabilidad de materializar los proyectos académicos del instituto. Por supuesto, quiero también reconocer a Raúl Solórzano y a su equipo del área de tecnologías del ITEI, quienes estuvieron a cargo de la correcta transmisión e interacción de cada una de las clases que sostuvimos en estos meses. Quiero también, finalmente, agradecer al equipo del ITEI, quienes de una y de otra manera también aportan sus actividades para poder llevar a cabo este tipo de eventos, no nada más esta conclusión, sino en el transcurso de los meses que transitamos, pues todas las aportaciones que se llevan a cabo. Y finalmente, estimado Mauricio, pues gracias por aceptar la invitación de estar el día de hoy aquí. Quise dar una reseña general de lo que fue el diplomado. Aquí tenemos a todas las alumnas y los alumnos, a nuestros invitados especiales, y pues decirte que para nosotros es muy importante que tú des este cierre con tu plática, con tu conferencia, sobre todo con el referente que eres en cuanto al impulso desde hace ya muchísimos años de estas agendas. Gracias, Mauricio, en verdad valoramos tu presencia. Muchísimas gracias y felicidades a todas y todos. Agradecemos el mensaje de la comisionada Cintia Cantero Pacheco. A continuación, daremos paso a la conferencia magistral titulada La rendición de cuentas como condición de la justicia,
que impartirá el doctor Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, para lo cual me permito leer antes una breve semblanza de su trayectoria profesional. Mauricio Merino es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, coordinador de la red temática del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del CONACYT, y presidente del Consejo de Nosotros. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y participa como analista político en diversos programas de radio y televisión, además de contar con una columna de opinión en prensa. Fue consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, fue miembro del panel externo de revisión para el acceso a la información del Banco Interamericano de Desarrollo, fue gerente internacional del Fondo de Cultura Económica, fue director de la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara, en el Colegio de México, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San Diego e investigador en el Woodrow Wilson Center for International Scholars. Fue presidente de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Fue miembro del grupo redactor del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Ha escrito y coordinado más de 30 libros, entre los que se encuentran La Transición Votada, crítica a la interpretación del cambio político en México, Políticas Públicas, ensayos sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos, Desiguales, Invisibles y Excluidos y la participación ciudadana en la democracia, entre otros. Sus títulos más recientes son Gobierno Local y Combate a la Corrupción, un nuevo diseño municipal en México, Transparencia y rendición de cuentas en la reconstrucción, la gestión de la emergencia nacional en México, y Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el municipio en la encrucijada. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz al doctor Mauricio Merino. Gracias por la invitación, queridísima comisionada presidenta. Gracias por la invitación, Cintia, y es un honor, un privilegio estar con ustedes esta mañana. Magistrado, muchas gracias por recibirme en esta Casa de la Justicia de Jalisco. Muchas gracias. Un gusto saludar a los comisionados del ITEI, al secretario ejecutivo, viejo querido amigo. No sé cómo se dice bien eso, pero quise decir amigo desde hace mucho. Y funcionarios del Consejo de la Judicatura, del Sistema Anticorrupción de Jalisco, del Consejo Consultivo, y a las y los alumnos de este diplomado, que ya a estas alturas, después de haber escuchado los contenidos y de echar una revisión a lo que han venido haciendo, pues ya no sé qué más les voy a decir. Han tenido un diplomado verdaderamente extraordinario. Los felicito con un contenido no solamente muy importante, sino expuesto por personas que son verdaderos expertos, cada una de esas personas en los distintos temas. Qué lujazo se han dado, la verdad. Y me explican que duró 80 horas, ¿estoy en lo correcto? 80 horas de trabajo con profesoras, profesores de ese calibre. La verdad es que ya es poco lo que tengo que añadir. Los felicito de todo corazón por lo que han estudiado, por lo que han aprendido. Y pues lo que yo quiero decirles ahora a partir de esta información es algo muy, muy breve. No me voy a extender demasiado, pues porque ya estamos entre gitanos, ¿no? Así se dice, entre gitanos no nos leemos las cartas. Ya
ya aprendieron mucho y ya saben todo lo fundamental. ¿Con qué me gustaría que se quedaran, sin embargo, al final de este diplomado? Todo lo que estamos haciendo en materia de transparencia y de rendición de cuentas para cualquiera de los poderes públicos del país, para el Poder Ejecutivo, para el Judicial, por supuesto, pero también para el Poder Legislativo y los órganos autónomos, todo lo que estamos haciendo tiene como único propósito, y esto hay que, creo que, fijarlo y al mismo tiempo tenerlo todas y todos muy claro, tiene como único propósito que las instituciones públicas del país entreguen lo que deben entregar a la sociedad. Es decir, que cumplan con su cometido, que no se desvíen, que no abusen de su autoridad, que no hagan trampas, que no oculten lo que se debe saber, que hagan bien su trabajo. Esta es la idea fundamental de la rendición de cuentas, para eso es la transparencia, para eso se han creado todos estos instrumentos y todas estas vías administrativas, regulatorias, que poco a poco han venido creando una nueva cultura de la gestión pública. Durante muchos años se pensó que hacer bien el trabajo de las instituciones públicas del país, y no me dejarán ustedes mentir, equivalía a hacer el trabajo para los jefes de turno, para quedar bien con el presidente del tribunal o con la presidenta del ITEI o quien fuera. Es decir, había una lógica jerárquica del cumplimiento de las obligaciones, que nos remite, por cierto, a un viejo concepto que dejó escrito Max Weber, como también ustedes lo saben, que tiene que ver con la instrucción y con el nombramiento, que vienen asociados en la literatura de administración pública. Yo te nombro, yo poderoso, persona poderosa que ocupa un puesto de alta jerarquía, y como yo te nombro, yo te instruyo. Es decir, te doy instrucciones. Y tu puesto, tu permanencia en el puesto, incluso tu posibilidad de ascender en la jerarquía de la institución, depende de que me obedezcas. Independientemente, con demasiada frecuencia, de que esa obediencia corresponda o no con los dos valores fundamentales que tienen que ver con el combate a la corrupción y por lo tanto con la rendición de cuentas y con la transparencia. Así fue. No sé si debo decir así fue o así ha sido o con cierto temor así es todavía en buena parte de las instituciones públicas del país. Es decir, grupos políticos, no grupos profesionales, sino grupos políticos que se definen por su afiliación individual, personal, a las personas con las que se sienten afines, no solo en términos partidarios, sino en términos de grupos de poder, y que trabajan para ensanchar sus espacios de poder y que en consecuencia someten a las instituciones a esos intereses específicos. Nada de lo que estoy diciendo, estoy seguro, les es ajeno a lo que ya estudiaron en este diplomado, pero tampoco les es ajeno a la vida misma y a las experiencias que todas y todos hemos padecido, es probablemente el verbo más preciso para cerrar esta frase. Así que hacemos todo esto para romper ese ciclo de obediencia, de jerarquía, de subordinación, que no corresponde con los propósitos explícitos de las instituciones públicas a las que servimos. Hacemos todo esto, lo comentábamos con Anel Vázquez hace apenas unos días, para evitar que las instituciones se vuelvan un territorio de captura, para que sean secuestradas, para evitar que sean secuestradas por estos grupos de poder, por estos grupos jerárquicos,
y para conjurar cada vez con mayor potencia, cada vez con mayor convicción, cada vez con mayor sentido público, democrático, que esas instituciones acaben desviándose de los objetivos que persiguen, de los que les ordenan su espacio de legitimidad y lo que hace posible que lo público efectivamente se consolide. Hay una pugna histórica en México que también todas y todos conocen y todos hemos padecido. Hay una pugna histórica no solo entre lo público y lo privado, entendido como esa disputa entre mis intereses personales y los intereses de la colectividad, sino hay una pugna en el sentido de los intereses de toda la comunidad, de lo público, de lo democrático, y los intereses de poder de grupos específicos que se identifican a sí mismos en función de su ambición directa. Esa pugna es la que nos tiene aquí, esa pugna es la que justifica este diplomado, esa pugna es lo que explica, en mi opinión, las razones por las que ustedes decidieron tomar este diplomado y por las que resulta tan importante para los fines de Jalisco y del país en su conjunto. Cada pequeña batalla de conciencia ganada en esta pugna es un gran triunfo, por modesto que parezca, es de verdad un gran triunfo para la democracia. Yo he insistido en otro territorio en que la corrupción es la apropiación ilegítima de lo público. Así se define en una frase qué cosa es corrupción. Es la apropiación ilegítima de lo público. Es una forma de captura de lo público, ya insisto, por personas a título individual que se llevan dinero, se hacen de poder, se llevan puestos, los reparten como botín, se llevan presupuestos, los asignan a veces no solo con discrecionalidad, sino hasta con cierto cinismo, y se llevan decisiones sobre todo, decisiones que ponen en riesgo al Estado de Derecho y en consecuencia lo debilitan. Puestos, presupuestos, decisiones que acaban siendo capturados por estos grupos de poder a los que me refería al principio. Cuando se combate a la corrupción, en realidad se está combatiendo esa práctica. Se está haciendo todo lo posible para que se suspenda la apropiación ilegítima de lo público, para que deje de haber esta captura y este abuso de la autoridad. Y eso amerita al menos tener conciencia sobre lo que los mínimos, minimorum, de lo que entendemos por legitimidad y de lo que debemos cuidar como legítimo y de lo que debemos cuidar como cosa pública. Apropiación ilegítima de lo público supone definir al menos de qué se están apropiando y por qué resulta legítimo o ilegítimo la acción de los grupos que actúan de esa manera. Por legítimo estoy entendiendo de nuevo lo que Max Weber otra vez nos propone. Estoy hablando de un ejercicio de la autoridad que ha sido otorgada a un grupo de individuos que llegaron a ejercer esa autoridad porque los procedimientos a partir de los cuales se invistieron de poder son generalmente aceptados por la comunidad en la que participan. El ejemplo más burdo que puedo dar al respecto, pero más simple también, es que si yo me pusiera en este momento a dictar sentencias, porque se me pegara la gana ponerme a dictar sentencias, pues no servirían absolutamente de nada, porque quien puede dictar sentencias es el señor magistrado y son los jueces, porque están investidos de la legitimidad necesaria para hacerlo. Por lo tanto, no solamente se trata del contenido sustantivo de lo que hacen,
sino se trata del lugar desde donde lo hacen. Es decir, la investidura y su legitimidad asociada al procedimiento que les permitió llegar a este cargo. Así de simple. No cualquiera puede emitir sentencias, no cualquiera puede investirse de la autoridad legítima, sino que debe pasar por esos procedimientos que finalmente le permiten al comisionado hacer la labor de decidir qué se abre o qué no se abre, o al magistrado emitir sentencias y hacer justicia. No a cualquier persona le es concedida esa autoridad, y no cualquier persona puede actuar a nombre de la comunidad, porque el señor magistrado, el señor comisionado, no lo hacen por sí mismos. Ellos dejan de ser lo que son desde el punto de vista individual, lo digo obviamente con todo respeto, para convertirse en la autoridad que nos representa a todos, la autoridad que nos protege a todos, y en la autoridad que actúa a nombre de todos. Es decir, dejan de ser quienes son para convertirse justamente en la persona que legítimamente puede decir el derecho, o en la persona que legítimamente puede decir qué se abre, qué no se abre, qué se protege, qué datos personales deben ser salvaguardados y cuáles no. No cualquiera lo puede hacer. Así que es muy importante salvaguardar esa legitimidad, a eso me estoy refiriendo. Esa legitimidad además está acompañada de un ex ante, y esto es muy relevante para nuestras discusiones. En el instituto en el que yo trabajo lo hemos discutido muchísimo, a ver si logro transmitírselos. El ex ante quiere decir que cuando una autoridad está investida de esa legitimidad que le permite actuar a nombre de todos, no va a actuar caprichosamente. Es decir, uno sabe, uno anticipa, uno puede prever qué tipo de comportamiento va a tener esa autoridad, porque no descansa en su voluntad individual, su postura, sino en el marco jurídico en el que actúa. No puede decir simplemente hoy amanecí caprichoso. Perdón, magistrado, que esté usando otra vez su ejemplo, pero es que usted, la autoridad más alta en este momento, en esta sala. Entonces, no puede decir simplemente, hoy amanecí caprichoso y voy a cambiar mi sentencia porque me cayó gordo fulano o porque quiero favorecer a sutano. No. Hay un ex ante que no solamente le ha dotado de legitimidad, sino le ha establecido el marco jurídico, el marco normativo en el que debe actuar. No es optativo, no depende de su voluntad, de su buen humor o de su mal humor o de sus preferencias políticas. Depende del marco normativo en el que ha de actuar necesariamente. Por tanto, hay una cierta capacidad de previsión de lo que uno puede esperar respecto a esas autoridades, y también hay una certeza entregada no solamente a quien está investido de autoridad, sino a todos los demás, a todos nosotros, al público, al pueblo, a la sociedad en su conjunto. Por eso lo identificamos como instituciones, instituciones que dan certeza. Uno no está esperando a ver qué se les ocurre, sino sabe cómo deben actuar, sabe qué debemos esperar de esas instituciones y tenemos certeza respecto al resultado que nos tienen que entregar. No nos confundamos, no estoy hablando del sentido de la sentencia. Eso depende obviamente de cada caso y de la interpretación jurídica de cada asunto que está en litigio. Eso es otra historia. Me refiero a que lo que va a entregar el Poder Judicial es invariablemente la certeza de que ese marco normativo en el que está actuando no será utilizado sino para los fines legítimos para los que fue creado y no para otros fines. No va a entregar sentencias para allegarse de poder político, no se creó para eso.
no va a entregar sentencias para hacer campaña electoral, no va a entregar sentencias para ver si alguno de los integrantes del Poder Judicial obtiene más dinero, se hace rico. No, entrega sentencias en el marco jurídico en el que tiene que actuar, porque es de ese marco jurídico de donde emana la legitimidad de la que están investidos los magistrados, los comisionados, los gobernadores, los alcaldes, cualquier persona que actúa a nombre de los demás en el espacio público de nuestro país. Por eso, además, la legitimidad atañe a una titularidad intransferible. Es decir, no pueden tampoco renunciar a eso, no es optativo. Hay políticos en México, y cuidado con eso, no me quiero meter en berenjenales, pero hay políticos en México que de repente dicen, me voy a quitar la investidura para hablar a título personal. No, eso no se puede, porque la investidura de legitimidad que cada uno de los funcionarios tiene es permanente y es intransferible. Intransferible. Yo no puedo irme a tomar un café, sigo con mi ejemplo respetuosísimo, con el señor magistrado y decirle, oye, préstame tu investidura 1 hora, ¿no? Mientras comemos, yo soy el magistrado, me la transfieres, me la prestas. Y ya, y tú, yo vas a ver qué bien la voy a ejercer como magistrado por un día, ¿no? No, la legitimidad es intransferible. La titularidad de esa responsabilidad es intransferible. Entonces, recupero. Cuando esa legitimidad de la investidura es traicionada porque efectivamente se pone al servicio del mejor postor por dinero o por influencia política, cuando no da certeza porque se ponen caprichosos los funcionarios, o cuando se abren los espacios para que no haya un ex ante de credibilidad, de garantía, de que las cosas van a ser como debemos esperar que sean, entonces se abre el espacio para la apropiación ilegítima de lo público. Espero estarme explicando. Se abre el espacio para que esa legitimidad se venda al mejor postor, o se ponga al servicio del más poderoso, o se ponga al servicio del más violento. Y esas cosas, infortunadamente, no nos son ajenas como país. Nos pasan frecuentemente. Por eso tenemos que combatir la corrupción. Cuando hablo de corrupción, estoy hablando de la apropiación ilegítima de ese espacio público. En otros momentos también hemos hablado mucho en el instituto, y lo transmito a ustedes, también de qué es lo público. Vamos a proteger lo público, decimos, apropiación ilegítima de lo público. ¿Qué es lo público? Bueno, lo público ya está implícito, pero vale la pena hacerlo explícito. Es lo que es de todos, es lo que nos pertenece a todos, es lo que nos es común. Por lo tanto, es lo que nos identifica como colectivo, como miembros de este país, como integrantes de esta entidad federativa. Y por lo tanto, como usuarios con derechos frente a las instituciones que nos representan. Lo público es de todos. Cuando eso público se vuelve de alguno, o se vuelve de algunos, se lo adueñan como botín, pues deja de ser público, pierde su naturaleza, pierde su esencia. Para que sea público ha de ser de todos, ha de ser de interés colectivo, común. Si llegan algunos y dicen, bueno, pues era de todos, ahora es mío,
yo lo reparto, yo decido lo que aquí se va a hacer, o es de mi grupo político y aquí yo tomo todas las decisiones y hago lo que se me venga en gana, pues ha perdido el sentido de lo público, ¿ven ustedes? Y en consecuencia se corrompe. Corromper quiere decir que lo que es esencialmente ha dejado de serlo por algún efecto ajeno a ese mismo objeto. Se puede corromper cualquier cosa, desde una flor, un papel, un individuo y una institución pública. Se corrompe porque deja de ser lo que se espera que sea. Ese es el sentido de la corrupción. Se corrompe una institución pública cuando deja de ser pública. Cuando debiendo ser pública, acaba siendo privada en el sentido de que unos cuantos se adueñan de ella y otra vez, insisto, se adueñan de sus decisiones, se adueñan de los puestos, se adueñan de los presupuestos y se adueñan de su destino. Deja de ser público además, y esto ya lo han escuchado mucho, aquello que deja de ser publicado. Lo público es también lo que se conoce, lo que se sabe, lo que se publica. Lo hacemos público para que se sepa. Ese es el sentido, uno de las acepciones originales de lo público. Vamos a publicar esta conferencia, se dice. Quiere decir, vamos a permitir que todo el mundo pueda conocerla. Si eso público se hace oculto, si eso público se esconde, si eso público se maneja con sigilo, deja de ser público. Es tan obvio como esta simple dicotomía. Si lo público es porque se conoce, porque se sabe y porque es de todos. No porque unos cuantos se lo adueñen y porque empiecen a manejarlo en secreto, en sigilo, y entonces empiecen a vivir la exigencia del derecho a saber, del derecho de acceso a la información como una monserga. Y se lo dicen. Yo conozco, sigo siendo parte de comités de información, de acceso a la información en el país, todavía en el de Infonavit, por ejemplo. Y sé que hay funcionarios de altos vuelos que dicen, pero ¿por qué tengo que informar? Este es mi trabajo. ¿Por qué me están preguntando? No, compañera, compañero, su trabajo es público. La información que usted maneja es pública. Y salvo cuando la ley instruye expresamente que usted debe mantener en reserva por un tiempo esa información, usted tiene que abrirla porque no le pertenece. Lo público es de todos, dije al principio, no de unos cuantos. Entonces, no me venga usted con historias de que como usted produjo esa información, usted es el dueño de esa información. No, el dueño de esa información es el pueblo mexicano, por la sencilla razón de que esa institución es del pueblo mexicano y además en su conjunto. Y por cierto, para efectos de acceso a la información, ni siquiera tiene que ser mexicano. Basta con que sea pública para que cualquier persona de cualquier lugar pueda acceder a esa información, incluso sin identificarse. Es el principio de máxima publicidad constitucionalmente establecido, y vaya que costó trabajo llevarlo a la Constitución, del que estoy hablando. Por último, lo público es aquello a lo que se puede acceder, lo que está abierto, lo que es transitable. Decimos, este parque es público, esta calle es pública, hablamos de espacios públicos urbanos. Lo público es, otra vez, accesible, abierto, disponible. Lo público no está cerrado, no es inaccesible, no es excluyente, mucho menos es selectivo. Cuando lo público se vuelve selectivo, usted sí, usted no, mis cuates sí, mis enemigos no, unos entran, otros no entran. Justicia y gracia para los amigos y a los enemigos la ley, con todo respeto para el señor presidente Benito Juárez,
No, así no funciona. Lo público es accesible siempre. Debe ser accesible siempre y debe ser accesible para todos, para todas, parejo, sin distinción. Si lo público se vuelve selectivo, insisto, entonces pierde otra vez su naturaleza y se corrompe. De eso estamos hablando. Por tanto, hacemos lo que estamos haciendo es mucha gente, están haciendo ustedes, y yo solo estoy diciendo estas palabras para animarlos a que lo sigan haciendo como quieren, bien hecho, de buena intención, con la mejor de los destinos, en un diplomado de esta fantástica, altísima categoría intelectual y de contenidos. Lo que estamos haciendo, repito, es combatir la corrupción desde las bases mismas que producen esa corrupción. Es decir, desde la apropiación de lo público y desde la traición a lo que es legítimo, a esa legitimidad de la que todos estamos intentando construir de manera colectiva. Si lo piensan ustedes con calma, lo que estoy tratando de transmitirles, verán que detrás de estas ideas simples hay, infortunadamente, una larga historia de infortunios. Me estoy repitiendo. Hay lamentablemente una historia de infortunios, de traiciones, de corrupción, de violencia. La verdad que a su vez explica buena parte de los problemas del país. ¿Por qué hay tanta violencia en México? Bueno, pues porque las instituciones no acaban de funcionar. ¿Por qué hay tanto pobre? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Pues porque las instituciones no acaban de hacer lo que deben hacer. ¿Por qué hay tanta discriminación, tanta exclusión? Pues por la misma causa. Estamos aquí haciendo estos diplomados y haciendo toda esta labor para que las instituciones hagan lo que tienen que hacer, nada más, pero nada menos, para que no se vuelvan patrimonio de unos cuantos y para que no se utilicen como medio para multiplicar las trampas que hacen que este país, infortunadamente, repito esta palabra, infortunadamente, no acabe de prosperar y no acabe de resolver los problemas que tanto nos agobian. De eso se trata, de hacer que las cosas funcionen como deben funcionar y nada más. Para eso es todo este esfuerzo. Dicho esto, termino diciendo, si me lo autorizan ustedes, que para eso hay ciertos instrumentos técnicos que también es necesario tener presentes, pues para no equivocarnos a la hora de pasar de esta lógica que no es filosofía, es sentido común en realidad, a cuestiones muy concretas. ¿Qué se tiene que hacer? Ustedes ya lo estudiaron en este diplomado, pues dejar constancia de lo que hacen en función de las obligaciones que les han sido impuestas por los cargos que ostentan. Hay que documentar lo que hacen, siempre, obligadamente. Es una instrucción constitucional, tampoco es optativo. Hay que hacerlo de manera ordenada, fácil. México vive una enorme tragedia de archivos y de gestión documental, todas las instituciones, porque no importaba, porque nadie se ocupaba del tema y todavía siguen sin ocuparse. Cuando se dice la palabra archivos, la gente bosteza. Cuando crees ahí en la lógica de los archivos y de la gestión documental, donde está la memoria histórica de los países, donde está la posibilidad de documentar lo que se hace o lo que no se hace o lo que se dejó de hacer, donde están incluso las pruebas, porque hay mucha gente que confunde el combate a la corrupción con la idea de meter a la cárcel a los corruptos. Ni siquiera lo mencioné, ¿se dan cuenta? Porque
Hemos discutido 15 veces esto y ya me aburrí, la verdad, de discutirlo. ¿Cuántos corruptos deben estar en la cárcel para que se acabe la corrupción? Les pregunto a mis alumnos, 25,000, 32,700. ¿Cuál es el número mágico de corruptos encarcelados para que allá se acabe la corrupción? Eso es absurdo. Por supuesto que hay que castigar a los corruptos y por supuesto que hay que sancionarlos, pero como se habrán ustedes dado cuenta, el verdadero combate a la corrupción no pasa por ahí, no pasa por delatarnos unos contra otros y ver a quién metes a la cárcel. Lozoya irá o no a la cárcel, ¿no? Ya no sé qué situación tendrá Emilio Lozoya en el futuro, pero el problema de Pemex seguirá vigente. En Veracruz pasó lo mismo con el gobernador y los problemas de corrupción siguen igual. Entonces, dejémonos de tonterías. No se trata de ver a cuántos corruptos metemos a la cárcel, se trata de evitar que haya corrupción, haciendo que las instituciones cumplan con lo que deben cumplir, cumpliendo con su deber, nada más. Si se desvían de su deber, se corrompen. No hay que confundir la corrupción con personas corruptas. Se corrompe, repito, es necesario decirlo otra vez, creo que sí. Se corrompe aquello que pierde su esencia original, lo que se esperaba de eso. Eso es corrupción. De cualquier cosa, incluyendo las instituciones. Si las instituciones no hacen lo que esperamos de ellas, son instituciones que se están corrompiendo y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible por enmendar el camino. Regreso entonces. Por eso es necesario documentar lo que hacemos. Por eso es necesario tener buenos archivos. Por eso es necesario utilizar las herramientas electrónicas que ya existen. Además, qué vergüenza, con todo respeto. Estamos en pleno siglo XXI, en la época de las redes, de los algoritmos, de la tecnología más avanzada que jamás hubiésemos siquiera imaginado varios de nosotros, los que nacimos en el siglo XX. Hoy tenemos acceso a prácticamente todo con estos aparatitos. Es más, ya casi no nos escuchamos, porque todo el mundo está viendo su aparato obsesivamente. Y no podemos documentar de veras lo que hacen las instituciones públicas a través de la tecnología. Pero si se documenta todo, las transacciones bancarias te las avisan en el momento mismo en que pagas con la tarjeta de crédito. En el momento en que pagas ya te está llegando el mensaje. Porque hay una contabilidad inmediata, automática, automatizada, y seguimos diciendo que las instituciones públicas del país no pueden hacer lo mismo, pero bueno, ¿qué pasa con las instituciones públicas que no pueden hacer eso? ¿Cómo que no se puede subir la información a internet ya? ¿Cómo que no puede estar accesible para todo el mundo ya? ¿Cómo que no se puede catalogar? Pues si las catalogan las máquinas con los algoritmos y con los metadatos, ni siquiera necesitas a nadie que lo haga, ya lo hacen las máquinas. ¿Por qué no se hace? Porque las instituciones pierden su esencia y se nos van corrompiendo, se nos van desviando. Para eso son estos diplomados, para explicar, como lo han hecho sus profesores, sus profesoras, que esas cuestiones aparentemente menores, técnicas, como la comparación, avanzo un paso más, entre lo que se tiene que hacer y lo que se hizo, a la que llamamos evaluación. Evaluar es comparar. Eso es evaluar siempre. Tú pones lo que esperabas de algo contra lo que realmente sucedió y comparas. Eso es evaluar. Bueno, cuando no hay un mandato claro, pues no tienes contra qué evaluar. Entonces inventan informes y se justifica porque no hay comparación posible. Necesitamos avanzar también en los procesos de evaluación
a partir de los mandatos que están establecidos en las normas jurídicas, que tampoco hay que inventar, ya están inventadas, ya está la Constitución, ya está la Constitución de Jalisco, ya están las leyes orgánicas, ya no hay que inventar el hilo negro. Todo eso ya existe, nomás hay que hacerlo. Y rendir cuentas, por último. Rendir cuentas quiere decir reunir toda esta información de tal manera que se pueda poner a disposición de cualquier persona y a cualquier persona decirle algo tan simple como ustedes, público, pueblo de México, me entregaron una cantidad de dinero para que yo cumpliera un mandato. Yo, institución, Poder Judicial o ITEI o Poder Ejecutivo o lo que sea. Para eso me dieron este dinero. No me lo dieron para ver qué hago con él. Me lo dieron con un mandato. Hay un mandato constitucional y un mandato presupuestario. Y sobre la base de este mandato, informo que efectivamente lo cumplí. Y aquí está la información completa de qué hice con el dinero y cómo cumplí con el mandato que me entregaron. Y ya está. Y ahora sí, bienvenidos. Pueden venir a decirme que no lo hice bien, que no lo hice correctamente, o a aplaudirme, a reconocerme, que también se vale y también es necesario, como es el caso de hoy. Reconocer y aplaudir a las instituciones que se suman en serio al combate a la corrupción, que se proponen formar a sus funcionarios en esta batalla tan simple y al mismo tiempo tan endiabladamente compleja, y que no pasa solamente por decir, y perdón que me meta en este territorio político complejo, créanme que no tiene que ver con lo electoral, pero no pasa por decir, como ustedes son mis cuates, son buenos, son honestos, y como ustedes no son mis cuates, son malos y son deshonestos. No, esto no es una iglesia. Este es el Estado mexicano, que por cierto es laico. Es el Estado cumpliendo con sus funciones constitucionales. Entonces no depende de que una persona sea buena o mala intrínsecamente por estar más cerca o más lejos de un determinado líder político. Lo dejo ahí, para que quede implícito. Depende de la certeza, vuelvo a la carga, de la regla del juego bien cumplida y de la entrega de la información puntualmente construida y puntualmente devuelta a la sociedad, para que entonces sí, la gente buena o mala en su fuero interno, independientemente de su ideología política, independientemente de con quién coma, con quién cena o qué haga de su vida privada, cumpla con esa investidura legítima a la que llegó, que ostenta y que convierte a esas personas como ustedes en la clave de la responsabilidad pública de su espacio de trabajo y por lo tanto de la nación en su conjunto. Para eso son estos procesos formativos. Yo felicito muy sinceramente al Instituto de Transparencia, a Cintia Cantero, felicito muy sinceramente al Poder Judicial. Ojalá efectivamente este tipo de ejercicios se multipliquen, se arraiguen y se vuelva gente muy combativa. Cada una de ustedes, cada uno de ustedes, no guarden su diploma y lo cuelguen y ya, sino que se vuelvan auténticos revolucionarios. Revolucionarios, lo digo en serio, la palabra es importante usarla cada vez más. Ser revolucionarios de conciencias para entender que nuestro país no va a salir adelante solo porque haya buenos contra malos, cualquiera que sea el bueno y cualquiera que sea el malo, sino que va a salir adelante cuando tengamos instituciones capaces de cumplir con su cometido. Nada más, pero nada menos. Les agradezco mucho su atención.
Agradecemos las valiosas aportaciones del doctor Mauricio Medina Huerta por su excelente conferencia magistral, por lo que en estos momentos se le hará entrega de un reconocimiento por parte de la comisionada presidente del ITEI, Cintia Cantero Pacheco. En nombre de todo el ITEI le agradecemos por su participación. Un fuerte aplauso. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Escucharemos ahora el mensaje de Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que nos acompaña vía remota. Adelante, si tenemos ya la transmisión. Sí. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Para mí un gusto saludar a los comisionados del Instituto de Transparencia de Jalisco, a Cintia, Pedro, Salvador, gracias por la invitación. Escuchar la conferencia del doctor Merino, coincidir con él en todo prácticamente, y pues lo conocemos desde hace muchos años. Y pues decirles que para mí es un honor que me hayan invitado para clausurar este diplomado, ya que este diplomado en justicia abierta y privacidad tuve el honor también de ser panelista, al igual que mis compañeros del INAI. Reciban un saludo de la presidenta comisionada Blanca Ibarra, mi compañero Oscar Guerra, Francisco Acuña, André Calá, desde luego Eugenio Monterrey y Josefina Román. Y pues decirle tanto a los representantes, el titular del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Jalisco, todas las autoridades presentes, que celebramos con mucho gusto estos ejercicios que constantemente realiza el Instituto de Jalisco. La comisionada presidenta Cintia, desde que la conocemos en el ámbito del Sistema Nacional de Transparencia, junto con Pedro y Salvador, se han dedicado a promover mucho este tipo de ejercicios en la academia. Se han involucrado bastante en la academia y bueno, pues la verdad, felicitarlos y decirles que cuentan con el respaldo siempre del INAI, ya que pertenecemos todos al Sistema Nacional de Transparencia. Y pues a los graduados, como decía ahorita el doctor Merino, no cuelguen ese diploma en la pared, ejerzamos todo, seamos honestos, desde luego seamos valientes, ¿no? Yo sigo al doctor Merino porque me gusta su manera, de cómo se conduce, de cómo hablar. Las simulaciones pues no prosperan nunca, a la vuelta de la esquina, y pues también coincido con él que hay que documentar todo. Después la memoria no existe y las palabras se las lleva el viento, entonces hay que documentar todo. Y bueno, por ello me congratulo por este logro y metas alcanzadas de todas y todos los graduados. Cintia, Pedro, Salvador y todas las autoridades, enhorabuena y ojalá sigan haciendo este tipo de ejercicios. Doctor, excelente conferencia y felicidades para todos. Buenas tardes. Agradecemos que nos haya acompañado la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas. A continuación, vamos a proceder a entregarles sus diplomas a los alumnos que se graduaron en el diplomado, para lo cual les pido acercarse al presidium conforme escuchen su nombre. Les pedimos entrar a la izquierda y salir por su derecha. Muchísimas gracias. Le pedimos pase, por favor, a Abigail Briceño Arce. Ada Alicia Velarde Rubalcaba. Adrián Eduardo Chávez Sandoval.
Aide Paola Ramírez Ramírez. América del Rosario Pulido Gallo. Ana Silvia Sosa Cisneros. Antonio Flores Allende. Aranza Michelle Sánchez Gutiérrez. Blanca Estela Correa Castillo. Blanca Estela Paredes Hernández. Carlos Alberto Fregoso Reyes. Carmen Dolores Michelle Alba. Citlali Alejandra Torres Escamilla. Siuyen Alejandra Martínez Chao. Con calma. David Antonio Sosa Rodríguez. Edgar Alberto Hernández Ventura.
Edgar Manuel Ponciano León. Eduardo Espericueta Espinosa. Francisco Javier Vázquez Hernández. Gerardo Ramírez Ramírez. Isaac Tonatiu Fierros Díaz. Janet Carolina Álvarez Paredes. Jessica Guadalupe Mejía Álvarez. Jessica Lisbeth Padilla Ramírez. José Magaña Velázquez. José de Jesús Flores Arredondo. José Luis Álvarez Pulido. José Luis Alejandro García Briceño. Juan Pablo Espinosa Aldana. Carla Graciela Hernández Amador. Carla Paulina Cop Loesa. Laura Aurora García Rodríguez. Laura Citlali Salcedo Mendoza. Leticia Alejandra Guzmán Rodríguez. Lidia Martínez Valdés. Lilia Alejandra Larios Morán. Luz Graciela Madrueño Contreras. Luz María Sosa Cisneros. María de los Ángeles Blas Chora. María del Rocío Puga Sánchez. María Luisa Delgadillo Preciado. Marta Patricia Venegas Fabián.
Melissa Estefanía Rendón Sandoval. Miguel Navarro Castellanos. Miriam Arlet Estrada Padilla. Mónica Beatriz Torres Gómez. Natalia Sánchez Padilla. Noemí Alejandra Larios López. Palmira García Rivas. Raúl González Vargas. Rocío García Salazar. Sandra Karina Rodríguez Navarrete. Sandra Luz Vallejo Martínez. Santa Félix Eloísa Ballesteros. Víctor Emanuel Rodríguez Robledo. Vulcano Loreto Delgado. Les damos un fuerte aplauso a todos los alumnos graduados del diplomado. Les agradecemos a todos por su esfuerzo y dedicación. Y a continuación haremos un breve receso de 2 minutos. No se vayan y regresamos. Permítanos. Si gustan tomar así.
presidente judicial, Daniel Espinosa Alicón, y la consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura, Tatiana Esther Anaya Zúñiga. Les damos un fuerte aplauso. Les pedimos a nuestro amable presidium, sean tan amables de tomar asiento. Y le vamos, apenas llegando, pero le vamos a pedir al presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Alicón, nos dirija un mensaje de cierre y nos clausure este diplomado. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar esta tarde con ustedes. El tema del cierre de este diplomado. Yo, desde el inicio de mi administración, el 1 de enero de este año, hablé de 3 ejes de mi administración, que es eficientar la labor del Poder Judicial, ser eficaz, es decir, buscar acotar los tiempos, ser eficiente, es decir, hacer cada día mejor nuestro trabajo y buscar las rutas para ser cada día más eficaz y más eficiente. Pero también en un tema de relevancia, que es la transparencia. Lamentablemente tenemos prácticas que son cuestionables y criticables desde afuera, porque se nos tacha de oscuros, de que no abrimos las puertas, que no abrimos las ventanas, que no corremos las cortinas para demostrar cómo trabajamos, qué hacemos día a día. Y en ese sentido, yo me enfoqué en el tema de la transparencia. Sí estoy trabajando en el tema de ser eficaz, sí estoy trabajando en el tema de ser eficiente, pero también uno de los puntos que he notado que desde la sociedad es sensible es precisamente la transparencia. ¿Qué hacemos? Pero también cómo lo hacemos y qué se piensa de nosotros. En ese sentido, yo tuve una transición como juzgador de ser juez en el sistema tradicional, donde en la comodidad de mi oficina leía el expediente, leía el testimonio, el interrogatorio, la confesional, la documental, y plasmaba mis ideas, fundamentación y motivación en esa resolución, pero realmente se cuestionaba que en lo oscurito yo valorara las pruebas. Y era un sistema tradicional de trabajar, pero en ese proceso, cuando el 1 de octubre del 2014 me toca ser uno de los primeros 4 jueces que trabajamos en el modelo acusatorio, y una de las herramientas del modelo acusatorio fue la oralidad, pero también la publicidad. Fue un reto para mí el plantear un razonamiento que cuando lo hacía escrito y en mi oficina, bueno, tenía la idea, la forma de pensar, replantear el argumento. Y poder incluso, yo decía, lo dejaba en el horno, mi resolución, mi sentencia, que era hornearla, dejarla ahí en mi escritorio hasta el día siguiente. En muchas de las ocasiones, mis compañeros jueces y juezas no me van a dejar mentir, que al día siguiente, en el sueño, el asunto lo traía uno en la mente y creo que me equivoqué. Creo que no revisé este punto. Y revisar el punto me daba inclusive la posibilidad de cambiar todo el sentido de mi sentencia que un día anterior estaba hecha. Pero el tema de dejar hornear, en un sentido muy peyorativo, esa sentencia me daba la oportunidad, vuelvo a insistir, de en una nueva reflexión, cambiar el sentido de mi sentencia por un tema que en la noche me llegó. Y en el modelo oral, pues lamentablemente esa oportunidad ya no la tenía. Y entonces fue difícil. Pero también yo les cuento que en mi primera audiencia de control duré 6 horas para desahogar una audiencia entre control de detención, imputación, vinculación, medida cautelar y debate sobre investigación complementaria. Una audiencia inicial de la que habla el artículo 307 del Código Nacional, me tardé 6 horas. Y yo creía que hacía lo correcto en fundar y motivar esa resolución. Les digo que después de varios años llego al primer distrito, juez 12 de control, y ya no tenía yo la oportunidad de hacer 1 o 2 audiencias al día, sino que tenía alrededor de 10 audiencias diarias. Y entonces tuve que replantear mi fundamentación y motivación.
Hacer un minimalismo argumentativo, hacerlo bien, mejor, pero con menos argumentos y decirlo de manera minimalista, con menos más. Ser más claro en mi sentencia. Y aquí entonces hay una reflexión que a mí a título personal me llegaba. ¿Para qué fundaba y motivaba tanto? ¿Para que las partes me entendieran? ¿O para convencer en un eventual recurso de apelación o amparo a los superiores jurisdiccionales que iba a revisar mi sentencia? Y entonces viene el planteamiento de que creo que la fundamentación y motivación extensa no es lo que espera la sociedad. Y eso es también parte de opacidad en el tema de transparencia. Así que esa transición a mí me dejó la idea, la misión y visión que teníamos que cambiar nuestras formas de trabajar y de impartir justicia, no porque fueran malas y no porque estemos perfectos, sino porque todo lo que hay, no hay nada tan bien hecho que no se pueda mejorar. También hay una reflexión que nada está tan mal que no pueda empeorar. Pero la tesis aquí es que si estamos bien, ¿qué podemos mejorar? Y en el tema de justicia creo que nos falta avanzar, entender realmente el tema de ser transparentes, de abrir las puertas, las ventanas y correr las cortinas para que se vea qué estamos haciendo. Pero además que lo estamos haciendo bien. En este amparo directo en revisión que conoce la Corte, en la sentencia 271, había una reflexión interesante sobre el debate, si solamente las partes estaban interesadas de cómo se resolvió ese conflicto. Y entonces ya sabemos el criterio de la Corte, que fue acorde a lo que ya había resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de decir que todas las sentencias son de interés público y por tanto todas las sentencias se tenían que publicitar. Pero hay otra reflexión interesante de la transparencia y que va aparejada nuestra forma metodológica de trabajar y de operar como juzgadores. Bueno, si por ejemplo les pongo una acción reivindicatoria y digo la pericial o un elemento de la acción, la identificación formal o material de la acción y emito un argumento específico para declararla procedente o improcedente, pues yo plasmé mi forma de pensar, de reflexionar en este tipo de acción o en un tema de alimentos para graduar un porcentaje de fijación o en materia penal, un argumento específico para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada o no. Pero ya dije un argumento, ya plasmé una idea y a partir de ahí yo voy a tener tal vez 10 asuntos más. Y entonces, ¿cómo voy a resolver los 9 restantes si yo ya emití un criterio y un punto de vista? Pues evidentemente tiene que ser congruente. Y entonces el control de la transparencia a través de publicitar las sentencias, pues es también un tema de control en torno a la labor del juzgador y de encauzar debidamente nuestra reflexión, nuestro argumento, y que si entonces mi argumento, por mencionarlo de sentido muy peyorativo, digo, esto es gris, todos los asuntos los tengo que calificar de esa manera. No puedo un día llegar a decir, ahora es blanco, hoy es negro. ¿Por qué cambias tan volátilmente de punto de vista, juez? De argumento, de sentido toral. Si yo en el futuro voy a plantear un juicio y le toca al juez primero civil y quiero saber cómo resuelve este tipo de acciones, pues yo quiero entrar entonces a la página de transparencia y ver cómo resuelve todos los asuntos reivindicatorios este juez, para más o menos saber cómo me va a ir en el baile. ¿Sí? Para saber cuál fue su argumento y cuál fue su punto de vista. Y que entonces me dé certeza en torno a cómo voy a litigar ese asunto. No puede llegar al final y decir, oiga, si usted 9 veces lo resolvió blanco, ¿por qué el día de hoy lo resuelve negro? Bueno, ¿es válido ahora cambiar de argumento? Pues sí, pero tendrá que justificarlo, como dice la Corte, en una nueva reflexión. Ahora, de hoy en adelante, mi forma de interpretar y de resolver va a ser en este sentido. Pero también de insistir, pues yo puedo aventarme un argumento de 10 fojas. No puedo decirlo bien en 5 párrafos. No puedo ser minimalista y también quitarme esa argumentación compleja que tenemos los abogados, en ese idioma de abogados que nosotros nos entendemos, pero que no fuimos
lo suficientemente claros con el usuario, con quien al final nos debemos. El justiciable, el que quiere resolver su tema civil, familiar, mercantil, penal. Y entonces, la idea al día de hoy es replantear cómo fundamos y motivamos nuestras sentencias. Y esta idea de sentencias de lectura fácil que se ha generado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de niñas, niños y adolescentes, personas de capacidades diferentes, creo que tiene que replantearse no nada más para este grupo de personas de la sociedad, sino para todas y todos, porque al fin de cuentas para ellos es para quien trabajamos. Nosotros estamos, nuestro trabajo, nuestras manos está resolver ese conflicto porque no me pagaste, porque no me das alimentos, porque no me regresas mi casa, porque me quieres quitar mi terreno, porque me golpeaste, porque ejerciste violencia, porque a través del engaño generaste un detrimento. Y si nosotros no lo hacemos de manera eficaz y eficiente, pues ¿qué queda? La barbarie. Hacerse justicia por su propia mano. Entonces tenemos que trabajar forzosamente en la credibilidad de los ciudadanos. Y para eso tenemos que trabajar. Yo puedo venir a decir, yo soy transparente, y puedo aventarme un argumento tan bueno que los convenza. La palabra convence, pero el ejemplo arrasa. Y en ese sentido tenemos que trabajar más en el ejemplo. Mi agradecimiento al ITEI por todo el apoyo, la alianza, amistad institucional y personal que ha generado para el Poder Judicial. Déjenme decirles que Cintia Cantero, cuando nos conocimos un 28 de diciembre, me mandó asustado. Yo acababa de tomar protesta el día 15 y todavía no entraba en funciones y me dice, ya viste que tienes una reforma y que tienes que cumplir. Ah, caray. Bueno, pues me mandó asustado, pero preocupado, pero me fui y me ocupé. Dije, vamos a ver, está bien, el día 28 de enero vamos a hacer algo. Y me puse a trabajar. Y yo vi que con voluntad se pueden hacer muchas cosas. Leí una frase que decía que hay una fuerza motriz más poderosa que la energía eléctrica, que el vapor y la energía atómica. Es la voluntad. Albert Einstein. Y es eso lo que necesitamos todas y todos para poder mejorar al Poder Judicial. Tenemos la oportunidad de voltear para atrás y pensar qué estamos haciendo mal. También qué estamos haciendo bien, pero qué podemos mejorar de eso en el tema de ser transparentes. Y para ello creo que el tema de la capacitación, actualización y profesionalización es un tema principal que todas las instituciones debemos enfocarnos y no olvidar. Leí alguna vez una anécdota de un empresario japonés y le estaban dando cuentas sus asesores y decía que era mucho el dinero que se gastaba en capacitación y que era deplorable que una vez capacitados se fueran a trabajar a otras empresas con mejor sueldo porque ya estaban capacitados. Y él dijo, sí es deplorable capacitar y que se vayan, pero más deplorable no capacitarlos y que se queden. Bajo esa reflexión, creo que no estamos gastando nuestro tiempo en el tema de profesionalización. No es gasto de tiempo, es inversión. Estoy invirtiendo para tener a los mejores operadores, los mejores servidores públicos. Es decir, servidor público no es una persona con poder. Como decía Mario Moreno Cantinflas en esa grandiosa película, ¿verdad? De que burócrata viene de buró, de mesa, que nos sentimos patrones y dueños y amos y señores y ahí yo mando y ahí yo decido. No ese concepto de servidor público, sino ciudadano atendiendo a otro ciudadano. Porque no somos servidores públicos las 24 horas del día, los 365 días del año. Un día nos quitamos nuestro traje de auxiliar, de notificador, de actuario, de juez o de magistrado y tengo que ir a pagar una infracción, tengo que hacer un trámite administrativo al banco, tengo que hacer un trámite a CIAPA y entonces ahí soy un ciudadano y requiero un servicio. ¿Qué servicio? Espero, pues el mismo que yo estoy dando. El mismo que yo estoy dando. En ese sentido, creo que la inversión en torno a la capacitación es inversión, no es pérdida, así hay que verlo y determinar a partir de aquí qué podemos mejorar.
nosotros comenzamos a trabajar el 1 de febrero en el tema de publicación de las sentencias con el software Test Data, porque no teníamos dinero, porque no teníamos software, porque no teníamos equipo y bueno, porque no había más. Y entonces un licenciamiento por computadora o comprar un software para todo el Poder Judicial costaba desde 6 millones hasta 26 millones de pesos, que es lo que me cotizaron, dinero que no teníamos. Y entonces, pues, optamos por trabajar con el Test Data, que pues era un traje prestado, pero no nos quedaba. No nos quedaba, vimos 2 horas, 3 horas para poder testar un documento, para tildarlo y hacer esa versión pública, y luego que a la hoja 60 se borrara mis 2 horas de trabajo, y yo terminaba fúrico, enojado, esta cosa no sirve, por decirlo bonito. Pero bueno, y empiezo con los reclamos, señor presidente, ya ves que esto no funciona, ya ves que esto no sirve. Bueno, pues saquemos de la bolsa 26 millones, 1 millón por magistrado. Si los tuviéramos en la cuenta, salimos adelante y compramos el software. Pero denme tiempo, vamos a trabajar con esto. Bueno, y Joel Urrutia trabaja con su equipo y saca un extraordinario software que comenzamos a buscar un nombre, que los magistrados Francisco Castillo y Antonio Flores dieron como 20 opciones, pero nos gustó más las siglas eliminador de datos, ELIDA. Pero además era congruente y circunstancial que ELIDA, de acuerdo a la historia etimológica o la historia griega, significa pequeña mujer alada o alada poderosa o amada por Dios, que fue circunstancial. Nosotros no fue por buscar ese nombre de la mitología griega, sino eliminador de datos y sus siglas. Pero además, porque lo inauguramos el 9 de febrero, de marzo, perdón. 9 de marzo, el mes de la mujer. Y resultó muy poderosa ELIDA, ciertamente. Mujer alada porque anda volando ya en Tepic, Nayarit. Recientemente, el día de ayer, me habló el presidente del Poder Judicial de Querétaro para hablarme de ELIDA y pedirme que trabajemos en ese convenio para también ELIDA sea utilizado en el Poder Judicial de Querétaro. Y yo le dije, ELIDA es para todos, ya es del Poder Judicial de Querétaro. La siguiente semana, gracias. La siguiente semana, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estará acordando sobre este convenio, que estoy seguro y anticipando que el voto será afirmativo, porque cuando se generó la reforma no se dio el tema de apoyo económico para el Poder Judicial y todo lo que implicaba esta reforma, pero en el camino salimos avantes, pero además de manera exitosa. De manera exitosa. Y esto, he de decir que surgió en Jalisco, pero sí salió para todo México y para todas las instituciones que igual que el Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, tuvimos el problema. Creo que también es una muy buena solución para quien lo necesite. Y será muy envidioso de nuestra parte no compartir esta solución eficaz y eficiente y traje a la medida de los poderes judiciales. Con esto es avanzar. Así que el diplomado, pues en un principio fue pues, que entiendan cómo es el tildado. El curso de 3 días que dimos para que entendieran. Pero vimos que la problemática era más profunda, que era entender realmente toda la terminología y metodología de lo que es la transparencia y la reserva de datos. Por eso, trabajando siempre de la mano para todo esto, de decir que el ITEI ha sido un amigo y un aliado, porque ellos nos analizaron el software, lo validaron, lo corrigieron, hicieron sus observaciones y ha mejorado. Al día de hoy ha tenido 3 modificaciones. No nació perfecto. Nació bien, pero ha ido mejorando en el camino, porque nos hacen una comparativa, por ejemplo, con un software de Oaxaca, el organismo México Evalúa, donde dicen, bueno, es que Jalisco sí tiene su testador y sí cumple los requisitos, pero hay un N1, un N2, un N3, y no tengo congruencia en la sentencia. ¿Qué quitó? No sé. Y Oaxaca sí lo tenía, pero ¿qué pasa con Oaxaca? Oaxaca compró y tiene que pagar un licenciamiento, y entonces eso les cuesta, no le puede decir, cualquier estado venga, ¿no? Pues la empresa va a decir, ¿qué cree? El dueño soy yo, venga y págueme. Si lo quiero utilizar está bien, pero págueme. El software de ellos es bueno
Y entonces nos sirvió, a partir de las observaciones que nos hicieron México Evalúa, para mejorar entonces ELIDA, y que ahora especifiquemos qué es un testigo, qué es un actor, qué es un demandado, qué es un perito, qué es el RFC, qué es el domicilio, y entonces ya le dimos congruencia a la sentencia, pero además tuvimos otro problema. Teníamos publicadas 4.800 sentencias y el Observatorio Ciudadano nos dice, oiga, pues yo tengo aquí 4.800 sentencias publicadas, muy bien, pero yo quiero buscar específicamente de feminicidio. Y tengo que buscar en un mundo de 4.800 sentencias, a ver cuál es de feminicidio. ¿De qué me sirve? ¿Cuánto tiempo requiero para buscar de esas 4.800 sentencias? ¿Cuántas son de feminicidio? Pues es un tema que entonces nuestro software también estaba limitado y se trabajó un buscador que el día de hoy se está alimentando, se está corrigiendo, se está ampliando, pero tener un buscador, así como lo tiene el IUS. Poder Judicial Federal tiene un excelente buscador, pero ellos tuvieron dinero en su oportunidad. Nosotros, sin dinero, pero con mucha voluntad, logramos salir adelante. Y en ese sentido, pues es impulsar la transparencia y generarla como parte integral. Todavía hay reticencia en ello, todavía la hay, todavía la hay. Hay un autor, Rodolfo, ahorita les digo el apellido, porque está medio raro, lo encontré. Rodolfo Gargarella, Sala de Máquinas de la Constitución, 2 siglos de constitucionalismo en América Latina, 1810-2010. Dice que una reforma, y nos pone un ejemplo, es como un lago, un árbol. Ese lago tiene sus piedras, sus hojas, su arena. El árbol tiene sus hojas, llega el otoño y cae una hoja. Y esa hoja genera toda una crisis al tocar el agua. Se empiezan a generar esas ondas cíclicas. Es un conflicto porque llega algo nuevo a esa agua. Y poco a poco esa hoja se va a la profundidad. Llega y genera una crisis en la profundidad porque no es su entorno. Pero conforme pasa el tiempo, esa hoja a los años forma parte ya integral del entorno. Es decir, ya se confundió, ya es parte integral y se acabó la crisis y se acabó el conflicto porque ya es parte integral de esto. También dice que una reforma estructural, paradigmática, se tarda aproximadamente 10 años en poder formar parte del entorno. Fíjense, la reforma al artículo 1 constitucional, bajo el principio pro homine, o específicamente en materia laboral, pro operario. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en entender esa reforma y que ahora sea parte integral de nuestro argumento, ya en la demanda, ya en la contestación, ya en el incidente, ya en el acuerdo, ya en la sentencia? Más o menos 10 años. Entonces, algo de razón tiene esto. Hubo conflicto, todavía hay conflicto entre jueces y magistrados, auxiliares, y por qué la sentencia, y por qué publicarla, y a qué momento fue mi responsabilidad y no de una unidad. Y todos esos conflictos. ¿Y por qué sentencias? Sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, sentencias incidentales, nos vamos a puras sentencias definitivas y seguimos con argumentos para tratar de no adaptarnos a este cambio, porque ya tenemos la crisis de la que se habla en ese libro. Poco a poco será la oportunidad de ir permeando y de ir formando parte de todo nuestro entorno hasta que un día la transparencia la tengamos como parte inherente de nuestro entorno, como esa hoja en ese lago después de 10 años. Y en ese sentido estamos trabajando, no descansaremos, en el tema de capacitar, profesionalizar y actualizar, porque también la ley es constante su cambio. Y en ese sentido hoy tenemos un argumento, una idea, una interpretación que mañana puede cambiar, que mañana en una nueva reflexión ha de mejorar. Por eso los insto a todos que de manera confiada, de manera transparente, formemos parte de nuestro entorno el tema de la transparencia, porque es una herramienta fuerte para combatir esa idea y esa percepción
de corrupción, de injusticia, de inseguridad en el Poder Judicial, porque es muchas de las ocasiones una percepción, no una realidad. Y la herramienta que tenemos hoy por hoy, útil, eficaz y eficiente para combatir esa mala percepción del Poder Judicial, es la transparencia. Muchas gracias a todas y todos por su presencia, por invertir su tiempo en la capacitación, profesionalización y actualización. Y mi reconocimiento y agradecimiento a mi compañera consejera Tatiana Naya, a quienes por cuestión de agenda no pudieron acompañarnos, Jesús Becerra, Iván Novia, Claudia Rivera Maitorena. Mi compañero magistrado Antonio Flores, por no soltar el tema, por cada día estar también esperando la forma, buscando la forma y esperando la manera de mejorar el tema de transparencia e ir caminando, porque no ha sido fácil. Cambiar, generar ese cambio, todavía nos cuesta que se haga entender esa crisis que se generó con la modificación, pero con voluntad podemos avanzar en todo ello. Mi reconocimiento y agradecimiento a Cintia Patricia Cantero Pacheco por siempre ser amiga y aliada del Poder Judicial. A todos quienes intervinieron en la profesionalización de este diplomado, pero nuestros compañeros, quien con voluntad también aceptan el cambio, pero también quieren mejorar, ser más eficaces, eficientes y transparentes en nuestra labor. Les pido por favor que se paren para cerrar. Siendo las 14:08 del día 4 de junio del año 2021 en la ciudad de Zapopan, Jalisco, damos por terminados los trabajos de este diplomado en justicia abierta y privacidad. Felicidades a todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón. De igual manera, queremos agradecerles a la presentación de todos nuestros integrantes del Presidium, gracias a los alumnos, gracias a los profesores. Y ahora, antes de retirarnos, como les habíamos comentado a los alumnos, vamos a tomar la fotografía oficial, para lo cual les pedimos a los integrantes del Presidium sean tan amables de bajar, integrarse con los invitados de primera fila, volteando hacia el Presidium para que se pueda tomar la foto con todos los alumnos. Gracias. Buenas tardes.